Estás sola financieramente, mamá. Mi hijo pronunció esas palabras y me expulsó de casa. Empaqué mis maletas y salí en silencio, con la dignidad como única compañía. Días después, pasé frente al edificio y vi la cinta roja de inauguración en el apartamento de mi nuera. La cinta roja. Esa maldita cinta que marcaba mi humillación pública. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie imaginaba, era que mi nombre acababa de llegar a Forbes. Y cuando lo descubrieron, cuando vieron mi fotografía en esa revista junto a cifras que jamás soñaron, su conversación explotó de una forma que nunca olvidaré. Esa cinta roja no inauguraba su victoria. Inauguraba mi renacimiento. Y esta es mi historia. Todo comenzó 6 meses antes. Yo era Matilde, una mujer de 63 años que había dedicado cada segundo de su existencia a un solo propósito: ser la mejor madre posible. Vivía en un apartamento modesto, pero lleno de recuerdos en la Ciudad de México. Las paredes color marfil guardaban décadas de fotografías, risas y lágrimas. Mi esposo había fallecido hace 15 años, dejándome sola con David, nuestro único hijo. Él tenía apenas 18 años cuando perdió a su padre. Yo tenía 48 y un futuro incierto. Pero nunca me rendí. Trabajaba desde casa, discreta, silenciosa, construyendo algo que nadie veía. Mis días empezaban antes del amanecer. Preparaba café en esa cafetera vieja que se negaba a morir, me sentaba frente a la computadora y trabajaba hasta que la luz del sol entraba por la ventana. David nunca preguntó mucho sobre mi trabajo. Siempre le dije que hacía consultoría. Algo sencillo, le decía. Algo que me permite pagar las cuentas. Y él me creía. O quizás nunca le importó lo suficiente como para indagar. Los domingos cocinaba su platillo favorito. Tamales rojos, hechos exactamente como le enseñó mi abuela. El olor llenaba el apartamento y David aparecía en la cocina con esa sonrisa que me recordaba al niño que fue. Mamá, nadie cocina como tú, decía mientras robaba un tamal antes de que estuvieran listos. Esos momentos eran mi tesoro, mi razón de existir. Pero todo cambió cuando conoció a Ángela. Fue en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en relaciones públicas para una empresa de tecnología. Era hermosa, eso no podía negarlo. Cabello largo y oscuro, siempre impecable, vestidos color perla que resaltaban su figura. Tenía 28 años y una ambición que se podía percibir desde lejos. La primera vez que la trajo a casa, noté algo en su mirada. La forma en que observaba el apartamento, como si estuviera calculando, midiendo, evaluando. Mucho gusto, señora Matilde, dijo con una sonrisa perfecta. David me ha contado tanto sobre usted. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, este lugar debería ser mío. Al principio fueron pequeños detalles. Comentarios envueltos en dulzura, pero con veneno escondido. Ay, señora Matilde, qué linda su blusa, aunque ese estilo ya no se usa mucho, ¿verdad? O cuando cocinaba, está delicioso, pero David está cuidando su dieta ahora. Necesita algo más ligero. Cada frase era una aguja diminuta que se clavaba en mi piel. Pero yo sonreía. Asentía. Porque no quería ser esa suegra. Esa mujer amargada que arruina la felicidad de su hijo. David estaba enamorado. O al menos eso creía yo. Se casaron 8 meses después de conocerse. Una boda pequeña pero elegante en un jardín lleno de flores color lavanda. Yo pagué la mitad, aunque Ángela insistió en que no era necesario. De verdad, señora, nosotros podemos, decía. Pero yo insistí. Era mi único hijo. Mi única oportunidad de verlo feliz. Cuando los vi decir sus votos, sentí una mezcla extraña de alegría y pérdida. Como si estuviera entregando algo que nunca recuperaría. Después de la boda, las cosas se aceleraron. Ángela comenzó a venir más seguido al apartamento. Siempre con esa sonrisa cortés, pero con ojos que inspeccionaban cada rincón. Un día, mientras tomábamos té en la sala, dijo algo que debía haber tomado como advertencia. Este lugar tiene tanto potencial, señora Matilde. Si se remodelara, podría valer el triple. Está en una zona que se está revalorizando muchísimo. No le di importancia. Pensé que solo era conversación casual. Pero Ángela nunca decía nada casual. Cada palabra era un paso en un plan que yo no podía ver. David comenzó a cambiar.
Sutilmente al principio. Llegaba menos a visitarme. Contestaba mis llamadas con prisa. Siempre tenía una excusa. Estoy ocupado, mamá. El trabajo está pesado. Ángela necesita que la acompañe a un evento. Cuando venía, se quedaba parado cerca de la puerta, como si tuviera prisa por irse. Ya no robaba tamales de la cocina. Ya no se quedaba a platicar hasta tarde. La distancia entre nosotros crecía como una grieta invisible pero profunda. Una noche, 6 meses después de la boda, recibí una llamada. Era David. Mamá, necesitamos hablar. Ángela y yo queremos invitarte a cenar mañana. Algo importante. Mi corazón dio un salto. Pensé que quizás me anunciarían un embarazo. Quizás sería abuela. Esa idea me llenó de una emoción que no había sentido en años. Preparé un regalo pequeño, un osito de peluche color beige que guardaba para esa ocasión especial. Me puse mi mejor vestido, uno color verde esmeralda que mi esposo me había regalado años atrás. Llegué a su departamento con una sonrisa. Pero la sonrisa se me congeló cuando vi sus caras. No había celebración en sus ojos. Había algo más. Algo frío y calculado. Siéntate, mamá, dijo David sin mirarme a los ojos. Necesitamos hablar sobre tu situación. Mi situación. Como si yo fuera un problema que resolver. Ángela estaba sentada a su lado, con las manos perfectamente cruzadas sobre el regazo. Tu apartamento está a tu nombre, comenzó David. Pero tú vives sola y ya no trabajas tanto, ¿verdad? Me quedé en silencio. No trabajas tanto. Si él supiera. Ángela y yo hemos estado pensando, continuó. Sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño. Algo más manejable. Y nosotros podríamos usar tu apartamento. Está en mejor ubicación y necesitamos más espacio. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Me estás pidiendo mi casa?, pregunté con voz temblorosa. No te la estamos pidiendo, mamá. Te estamos diciendo que ya no puedes sostenerla. Estás sola financieramente. Es hora de ser realista. Ángela sonrió. Una sonrisa pequeña pero triunfante. Nosotros te ayudaremos a encontrar algo lindo, señora Matilde. Algo apropiado para esta etapa de su vida. Etapa de mi vida. Como si yo estuviera muriendo. Esa noche no hubo cena. Me levanté, tomé mi bolso y salí sin decir una palabra. Detrás de mí escuché la voz de Ángela susurrando algo a David. No escuché qué dijo, pero escuché su risa. Y esa risa me persiguió durante días. 2 semanas después de aquella cena, David apareció en mi apartamento sin avisar. Traía una carpeta bajo el brazo y esa expresión que solía poner cuando tenía que dar malas noticias. Ángela venía detrás de él, con tacones que resonaban contra el piso de madera como martillazos. Mamá, necesitamos resolver esto hoy, dijo entrando sin siquiera saludar. No podemos seguir así. Yo estaba preparando el almuerzo. Había comprado chiles para hacer unas quesadillas, su comida favorita de la infancia. Pero él ni siquiera miró hacia la cocina. Se sentó en el sofá como si fuera su casa. Bueno, técnicamente lo era. Yo lo había puesto todo a su nombre hacía años, cuando cumplió 25. Un gesto de confianza. Un gesto que ahora se volvía en mi contra. Ángela se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle con los brazos cruzados. Su vestido color champañe brillaba con la luz de la tarde. Hemos hablado con un abogado, comenzó David abriendo la carpeta. Y legalmente este apartamento es mío. Tú me lo transferiste hace años. Asentí despacio. Lo sé, David. Fue un regalo. Para tu futuro. Exacto. Mi futuro, repitió él con énfasis. Y mi futuro es con Ángela. Necesitamos este espacio. Tú no lo necesitas. Eres solo una persona. Nosotros somos una familia. Una familia. Esa palabra me atravesó como un hierro caliente. ¿Y yo qué soy?, pregunté con voz quebrada. Yo que te crié sola. Yo que trabajé día y noche para darte educación, ropa, comida. ¿Yo no soy tu familia? David suspiró con impaciencia, como si yo fuera una niña caprichosa. No se trata de eso, mamá. Se trata de ser práctica. Tú no tienes ingresos suficientes para mantener este lugar.
Vivimos en una época donde hay que ser inteligente con los recursos. Ángela se volteó desde la ventana. Su voz era suave pero letal. Señora Matilde, entendemos que esto es difícil. Pero usted ya vivió su vida. Tuvo su momento. Ahora es nuestro turno. Nos merecemos vivir bien. Y usted está ocupando un espacio que podríamos aprovechar mejor. Me quedé mirándola fijamente. Había algo en sus ojos que finalmente vi con claridad. No era solo ambición. Era desprecio. Me veía como un mueble viejo que había que sacar para poner algo nuevo. David puso unos papeles sobre la mesa. Necesito que firmes esto. Es un documento donde aceptas mudarte en 30 días. Ya encontramos un lugar para ti. Es pequeño pero suficiente. Está en las afueras, cerca de Texcoco. Tranquilo. Perfecto para tu edad. Texcoco. A más de 40 kilómetros de distancia. Lejos de todo lo que conocía. Lejos de mis amigas. Lejos de mi vida. ¿Y si no firmo? Pregunté. David cerró la carpeta con un golpe seco. Entonces tendremos que hacerlo por la vía legal. Y créeme, mamá, no querrás pasar por eso. Sería humillante para todos. Ángela se acercó y se sentó en el brazo del sofá, junto a David. Puso su mano sobre el hombro de él en un gesto posesivo. Hagamos esto de manera civilizada, señora Matilde. Todos salimos ganando. Usted tiene un lugar donde vivir. Nosotros podemos empezar nuestra vida de verdad. Y nadie tiene que pelear. ¿Todos salimos ganando? Yo perdía mi hogar. Perdía los recuerdos de 30 años. Perdía el único lugar donde aún sentía cerca a mi esposo. Pero ellos ganaban un apartamento en zona privilegiada que podían vender o rentar por miles de dólares al mes. No voy a firmar, dije con voz firme. Este es mi hogar. Aquí crié a mi hijo. Aquí está mi vida. David se puso de pie bruscamente. Mamá, no seas terca. Estás sola financieramente. ¿Cómo vas a pagar el mantenimiento? ¿Los servicios? ¿De qué vives realmente? De ese trabajo de consultoría que nunca explicas. No me quedó más remedio. Saqué mi teléfono y le mostré el saldo de mi cuenta bancaria. La cuenta personal, no la de las empresas. Tenía $150,000. Ahorros de años. David miró la pantalla y palideció. Luego miró a Ángela. Ella entrecerró los ojos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó David con desconfianza. Trabajo, David. Trabajo duro. Toda mi vida he trabajado. Solo que nunca alardeé de ello. Ángela se acercó. Su perfume caro invadió el espacio. $150,000 no es tanto, señora Matilde. Suena a mucho, pero se acaba rápido. Especialmente a su edad. Gastos médicos. Emergencias. Es mejor que sea inteligente ahora. Mi hijo asintió, como un títere. Tiene razón, mamá. Ese dinero no te durará para siempre. Es mejor que lo uses para vivir tranquila en un lugar más barato. Y nosotros podemos quedarnos aquí. Es lo lógico. Lo lógico. Como si el amor de una madre pudiera medirse con lógica. Como si los años de sacrificio fueran solo números en una calculadora. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Necesito pensar, dije. Pueden irse. David golpeó la mesa con frustración. No tenemos tiempo para que pienses. Necesitamos una respuesta hoy. Me detuve en el pasillo y me volteé. Mi respuesta es no. Este es mi hogar y no voy a irme. Ángela soltó una risa seca. Entonces lo haremos difícil, susurró. Durante los siguientes días, la presión aumentó. David me llamaba 3, 4 veces al día. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Todos con el mismo tema. Necesito que te vayas. Ángela comenzó a aparecer en el edificio, hablando con los vecinos. Preguntando sobre mí. Sembrando dudas. La señora Matilde está muy mayor para vivir sola, ¿no creen? ¿Y si le pasa algo? Sería terrible. Mis vecinas, mujeres que conocía desde hacía años, comenzaron a mirarme con lástima. Como si ya estuviera muerta. Como si fuera una carga. Una tarde, Miriam, mi vecina del piso de abajo, tocó a mi puerta.
Matilde, ¿estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Tú no has estado diciendo cosas. Que estás enferma. Que no puedes cuidarte sola. Le agradecí, pero le dije que todo estaba bien. No quería involucrar a nadie más. Este era un problema entre mi hijo y yo. O al menos eso creía. Porque lo que no sabía era que Ángela ya había comenzado a investigarme. A buscar información sobre mi trabajo. Sobre mis finanzas. Y había encontrado algo. Algo que cambiaría todo. El día que todo explotó fue un viernes. David llegó con Ángela y 2 hombres más. Amigos de ellos, según dijo. Mamá, esto se acabó, anunció con voz dura. O firmas hoy o llamamos a la policía y te sacamos por alteración del orden. ¿Alteración del orden? Estaba en mi propia casa, cocinando, viviendo mi vida. Pero ellos habían preparado el escenario. Ángela había llamado al administrador del edificio diciendo que yo estaba comportándome de manera errática, que gritaba por las noches, que preocupaba a los vecinos. Todo mentira. Pero las mentiras repetidas se vuelven verdad. Los 2 hombres comenzaron a revisar mis cosas, abriendo cajones, mirando papeles, buscando algo. ¿Qué están haciendo?, grité. Sacando tus cosas, respondió Ángela con frialdad. Ya trajimos cajas. Puedes llevarte lo esencial. El resto lo donaremos. Donaremos. Como si mis pertenencias fueran basura. Traté de detenerlos, pero David me sujetó del brazo. Mamá, por favor. No hagas esto más difícil. Estás sola financieramente. Ya no puedes estar aquí. Mi esposa no te quiere aquí. Esas últimas palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Mi esposa no te quiere aquí. No dijo, necesitamos el espacio. No dijo, es una decisión difícil. Dijo, mi esposa no te quiere. Y él eligió obedecerla. Solté mi brazo de su agarre. Está bien, susurré. Me iré. Pero no porque me obliguen, sino porque ya no reconozco al hombre que está frente a mí. Mi hijo murió. Tú eres un extraño. David no respondió. Ni siquiera parpadeó. Empaqué 2 maletas. Ropa, documentos importantes, fotografías. Lo esencial. Dejé todo lo demás. Los muebles que elegí con mi esposo. Los cuadros que compramos en viajes. Los recuerdos de 30 años. Mientras cerraba la última maleta, Ángela entró a mi habitación. Tomó la mejor decisión, señora Matilde, dijo con esa sonrisa venenosa. A veces hay que saber cuándo retirarse. Salí del apartamento con la cabeza en alto. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo dignidad. Pero mientras bajaba en el elevador, escuché sus voces celebrando arriba. Y supe que esto no había terminado. Apenas comenzaba. Me hospedé en un hotel modesto cerca del centro. Una habitación pequeña con paredes color crema y una cama que rechinaba cada vez que me movía. Desde la ventana podía ver la ciudad moverse, indiferente a mi dolor. La gente caminaba apurada, riendo, viviendo. Y yo estaba ahí, suspendida en un limbo entre la rabia y la tristeza. Las primeras noches no dormí. Me quedaba despierta mirando el techo, repasando cada momento, cada decisión. ¿En qué me equivoqué? ¿Fui demasiado generosa? ¿Demasiado silenciosa sobre mi éxito? Mi esposo siempre me decía, Matilde, eres demasiado humilde. Algún día ese silencio te va a costar caro. Tenía razón. Ese silencio me costó a mi propio hijo. Durante el día trabajaba desde la laptop. Llamadas con inversionistas, revisión de contratos, análisis de mercado. Mi empresa de consultoría era en realidad un grupo de 4 compañías que operaban en tecnología, bienes raíces y comercio internacional. Llevaba años construyéndolo, ladrillo a ladrillo, sin hacer ruido. Sin publicidad. Sin alardear. Porque para mí el dinero nunca fue el objetivo. Era solo una herramienta para darle seguridad a David. Para que nunca pasara lo que yo pasé de niña. Pobreza. Incertidumbre. Miedo. Pero ahora ese dinero, ese éxito silencioso, se volvía en mi contra. Porque mi hijo pensaba que yo era una carga. Una vieja sin recursos. Y su esposa lo manipulaba con esa mentira.
Una semana después de salir de mi apartamento, decidí pasar por el edificio. No sé por qué. Quizás masoquismo. Quizás necesidad de cerrar un círculo. Era una tarde gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Caminé despacio por la acera, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo color gris. Y entonces la vi. La cinta roja. Una maldita cinta roja de inauguración cruzaba la puerta de mi apartamento. Habían puesto globos plateados a los lados. Un letrero elegante decía: «Bienvenidos a nuestro nuevo hogar». Me quedé paralizada. No habían esperado ni 2 semanas. Ya lo habían convertido en suyo. Borraron mi existencia como si nunca hubiera estado ahí. Los vecinos pasaban y miraban con curiosidad. Algunos se detenían a felicitarlos. «Qué bonito les quedó», decía una señora. «Se ve que tienen buen gusto». Buen gusto. Compraron muebles nuevos con el dinero que seguramente sacaron vendiendo los míos. Me acerqué despacio. La puerta estaba entreabierta. Música sonaba adentro. Risas. Una fiesta. Estaban celebrando su victoria. Celebrando haberme expulsado. Algo dentro de mí se rompió. Pero no fue tristeza. Fue claridad. Una claridad fría y afilada como vidrio. Porque en ese momento entendí que esto no era solo sobre un apartamento. Era sobre control. Ángela había investigado. Había descubierto algo sobre mi empresa. Y ahora estaba jugando una partida que yo aún no comprendía del todo. Me quedé ahí parada, escondida detrás de un poste, observando. Gente entraba y salía. Amigos de ellos. Compañeros de trabajo. Todos admirando el lugar. Nadie preguntando por mí. Como si nunca hubiera existido. Entonces escuché voces que venían desde adentro. Voces que se acercaban a la puerta. Era David y Ángela. Caminé rápido hacia la esquina, pero alcancé a escuchar parte de su conversación. ¿Estás segura de que tu contacto verificó todo?, preguntaba David con tono nervioso. Ángela respondió con calma. Completamente segura. Tu madre tiene más de lo que aparenta. Mucho más. Pero mientras piense que nosotros no sabemos, podemos seguir presionándola. El apartamento era solo el primer paso. Mi sangre se heló. Sabían. O al menos sospechaban. Ángela había contratado a alguien para investigarme. Y ese alguien había encontrado rastros. Cuentas bancarias. Propiedades. Movimientos financieros. No todo, porque yo era cuidadosa, pero suficiente para despertar su codicia. Caminé de regreso al hotel con las piernas temblando. Necesitaba pensar. Necesitaba actuar. Porque esto ya no era solo un conflicto familiar. Era una estrategia. Un plan para despojarme de todo. Y yo había sido lo suficientemente tonta como para no verlo venir. Esa noche llamé a Patricio. Él había sido el abogado de mi esposo y luego el mío. Un hombre de 68 años, serio, meticuloso, con esa voz grave que imponía respeto. Matilde, me alegra escucharte, dijo al contestar. Pero por tu tono sé que algo anda mal. Le conté todo. La expulsión, la cinta roja, la conversación que escuché. Patricio guardó silencio durante un momento largo. Luego suspiró. Matilde, esto es más serio de lo que pensabas. Si ella contrató investigadores, es probable que haya encontrado algunas de tus empresas. No todas, porque usas nombres corporativos distintos, pero sí algunas. ¿Qué debo hacer?, pregunté sintiendo el pánico trepar por mi garganta. Primero, necesitamos proteger tus activos. Voy a revisar todos los documentos. Segundo, necesito que me autorices a hacer una verificación. Ver qué tanto sabe ella realmente. Y tercero, Matilde, necesitas prepararte. Porque si ella descubre la magnitud real de tu patrimonio, esto se va a poner feo. Pasé los siguientes días en una niebla de ansiedad y estrategia. Patricio trabajaba en silencio, revisando cada contrato, cada escritura, cada movimiento financiero. Mientras tanto, yo seguía operando mis negocios como si nada pasara. Reuniones virtuales. Decisiones de inversión. Aprobación de proyectos. Mi vida profesional era un imperio que nadie veía. Mi vida personal era un desastre que todos juzgaban. Una tarde,
Mientras tomaba café en la pequeña mesa del hotel, recibí un mensaje de David. Necesito hablar contigo. Es urgente. No respondí de inmediato. Dejé que esperara. Que sintiera aunque fuera un segundo de la incertidumbre que él me había causado. Finalmente escribí, ¿qué necesitas? Su respuesta llegó rápido. Ángela y yo queremos reunirnos contigo. Hay algo que debemos discutir. Algo importante. Supe de inmediato de qué se trataba. Habían encontrado más información. Y ahora venían por más. Acepté reunirme con ellos en un café cerca del Paseo de la Reforma. Un lugar público. Neutral. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa junto a la ventana. Pedí un té de manzanilla que apenas toqué. Cuando llegaron, Ángela venía con un vestido color salmón y tacones negros. David traía traje. Como si esto fuera una junta de negocios. Y supongo que para ellos lo era. Se sentaron frente a mí sin saludar. Ángela puso su bolso sobre la mesa con ese gesto calculado que ya conocía. Señora Matilde, voy a ser directa, comenzó. Hicimos una investigación sobre usted. Su sonrisa era de tiburón. Y descubrimos cosas muy interesantes. Resulta que usted no es la viejita pobre que pretendía ser. Tiene propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero. David me miraba con una mezcla de confusión y traición. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó con voz acusadora. ¿Por qué nos hiciste creer que apenas sobrevivías? Tomé un sorbo de mi té. Lo dejé reposar en mi boca antes de tragar. Porque nunca preguntaste, David. Nunca te importó. Solo asumiste. Ángela se inclinó hacia adelante. Su perfume dulzón invadió el espacio. Encontramos registros de al menos 3 propiedades a su nombre. Y movimientos bancarios que suman más de $500,000 en el último año. ¿Qué hace una mujer de su edad con tanto dinero? Mentía. O tenía información incompleta. Porque $500,000 era apenas una fracción. Pero no iba a corregirla. No todavía. Trabajo, respondí con calma. Siempre he trabajado. Y he sido inteligente con mi dinero. ¿Eso es un crimen? David golpeó la mesa suavemente. Nos mentiste. Nos hiciste sentir culpables por pedirte el apartamento cuando tú tienes más que suficiente. No les mentí. Ustedes asumieron. Hay una diferencia. Ángela sacó unos papeles de su bolso. Los puso sobre la mesa. Queremos un acuerdo, dijo con frialdad. Usted se queda con sus negocios. Nosotros nos quedamos con el apartamento y además una compensación económica. $100,000. Por los años que David la cuidó. Los años que David me cuidó. Como si cambiar pañales a un bebé, darle educación, amor y futuro fueran transacciones que debían ser reembolsadas. Me reí. Una risa seca, sin humor. Estás loca si piensas que voy a darte un solo centavo. El apartamento ya es tuyo. Te lo quedaste. Pero no vas a sacar nada más de mí. Ángela se puso de pie. Su voz subió de volumen. Usted nos debe. Nos mintió. Nos hizo sentir culpables. Y ahora nos va a compensar o vamos a demandarla por fraude emocional. La gente en el café comenzó a mirarnos. David intentó calmarla, pero ella lo apartó. Señora Matilde, esto no se va a quedar así. Vamos a exponer todo lo que tiene. Vamos a decirle a todo el mundo qué clase de persona es. Una mentirosa. Una manipuladora. Me levanté despacio. Tomé mi bolso. Y antes de irme dije algo que los dejó helados. Adelante. Expongan lo que quieran. Porque lo que ustedes no saben es que apenas han visto la superficie. Y cuando descubran la verdad completa, van a arrepentirse de haber empezado esta guerra. Salí del café dejándolos con la boca abierta. Y mientras caminaba por la calle, sentí algo que no había sentido en semanas. Poder. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Ángela resonaban en mi cabeza como campanas de advertencia. Vamos a exponer todo lo que tiene. No era una amenaza vacía. Era una promesa. Y yo sabía que si realmente contrataban investigadores profesionales, encontrarían más de lo que yo quería revelar. Mucho más. Me senté en la cama del hotel con la laptop abierta. Revisé cada una de mis empresas.
Cada cuenta, cada inversión. Había sido tan cuidadosa durante años, tan meticulosa. Usaba nombres corporativos diferentes, estructuras legales complejas, fideicomisos, todo diseñado para proteger mi privacidad y mi patrimonio. Pero también sabía que nada era completamente impenetrable. Si Ángela tenía suficiente dinero y suficiente determinación, eventualmente llegaría a la verdad completa. Y esa verdad cambiaría todo. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Si iban a descubrirlo de todos modos, yo controlaría cómo y cuándo se enteraban. Llamé a Patricio a primera hora. Matilde, son las 7 de la mañana, contestó con voz somnolienta. Necesito que hagas algo por mí, dije sin preámbulos. Necesito que solicites la publicación de mis estados financieros consolidados. Quiero que quede registro público de mi patrimonio real. Hubo un silencio largo. Matilde, ¿estás segura? Una vez que esa información sea pública, no hay vuelta atrás. David va a saber. Ángela va a saber. Todo el mundo va a saber. Lo sé, respondí con voz firme. Por eso quiero hacerlo. Pero antes necesito entender qué es lo que ellos ya descubrieron. Quiero saber exactamente qué información tienen. Patricio suspiró. Dame 24 horas. Tengo contactos que pueden averiguarlo. Pero Matilde, prepárate. Porque esto puede explotar de maneras que no imaginas. Pasé ese día como un fantasma. Caminé por el parque Chapultepec sin ver realmente nada. Me senté en una banca y observé a las familias. Padres con hijos. Abuelas con nietos. Risas. Abrazos. Todo lo que yo había perdido. Una niña pequeña corrió hacia mí persiguiendo una pelota color naranja. Me agaché y se la devolví. Ella sonrió y gritó gracias antes de correr de vuelta con su madre. Esa sonrisa me partió el corazón. Porque me recordó a David cuando tenía esa edad. Cuando me miraba como si yo fuera su héroe. Cuando mi amor era suficiente. ¿Alguna vez has dado todo por alguien solo para que te lo arrebaten? Me pregunté en silencio mirando al cielo. ¿Alguna vez has amado tanto que olvidaste protegerte a ti misma? Porque eso hice yo. Amé sin condiciones. Sin estrategia. Sin resguardo. Y ahora pagaba el precio. Patricio me llamó a las 8 de la noche. Matilde, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Hay cosas que tienes que ver. Tomé un taxi y llegué en 20 minutos. Su oficina estaba en un edificio corporativo cerca de Polanco. Patricio me esperaba con varios documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Su rostro estaba serio. Más serio de lo normal. Siéntate, dijo señalando una silla. Esto es peor de lo que pensábamos. Me senté sintiendo como el estómago se me cerraba. Ángela contrató a una agencia de investigación privada. No cualquier agencia. Una de las mejores. Y pagó muy bien. Encontraron 4 de tus empresas. Saben que tienes propiedades en Cancún, Guadalajara y Monterrey. Saben que tienes inversiones en el sector tecnológico. Y tienen documentos bancarios que muestran movimientos por casi $2 millones en los últimos 3 años. 2 millones. Era apenas una quinta parte de mi patrimonio real, pero suficiente para cambiar completamente la narrativa. Patricio puso un papel frente a mí. Este es el informe que le entregaron hace 2 días. Léelo. Tomé el documento con manos temblorosas. Era exhaustivo, detallado, profesional. Había capturas de pantalla de registros públicos, fotografías de las propiedades, incluso extractos bancarios que no entendía cómo habían conseguido. Al final del informe había una nota manuscrita. Decía: patrimonio estimado entre 8 y 10 millones de dólares. Recomendación: proceder con demanda por ocultamiento de bienes y manipulación emocional. Alta probabilidad de acuerdo extrajudicial favorable. Mi visión se nubló. 10 millones. Estaban cerca. Muy cerca. Mi patrimonio real era de 18 millones de dólares, pero ellos habían llegado a la mitad. Y si seguían investigando, llegarían al resto. ¿Qué significa manipulación emocional?, pregunté con voz temblorosa. Patricio se quitó los lentes y se frotó los ojos.
Van a argumentar que tú ocultaste tu riqueza para que David sintiera culpa y obligación de cuidarte. Que lo manipulaste emocionalmente haciéndote pasar por necesitada cuando en realidad eras millonaria. Y técnicamente, Matilde, aunque tú y yo sabemos que no fue así, en un juzgado podrían hacerlo ver convincente. Me quedé en silencio, procesando la información. Entonces mi generosidad, mi humildad, mi decisión de no alardear de mi éxito, ahora se convertía en un arma en mi contra. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente. Patricio se puso de pie y caminó hacia la ventana. Tienes dos opciones. Primera, llegar a un acuerdo con ellos. Darles una cantidad que los satisfaga y terminar esto. Segunda, contraatacar. Hacer pública tu verdadera posición financiera antes de que ellos lo hagan. Tomar control de la narrativa. Pero esa segunda opción tiene un costo emocional muy alto. ¿Qué tipo de costo? Patricio se volvió hacia mí. David va a descubrir que su madre es una de las empresarias más exitosas de México. Que todo este tiempo pudo haberle dado mucho más, pero eligió no hacerlo. Va a sentirse traicionado, engañado. Y Ángela va a usar eso en su contra. Va a pintarte como una manipuladora, una mentirosa. Van a destruir tu imagen pública. No me importa mi imagen pública, dije con firmeza. Me importa la verdad. Y la verdad es que trabajé en silencio para darle un futuro seguro. Para que nunca dependiera de mí, pero siempre tuviera una red de protección. El problema es que él nunca supo que esa red existía. Patricio asintió lentamente. Entonces necesitas tomar una decisión esta noche. Porque ellos ya están preparando la demanda. La van a presentar la próxima semana. Y una vez que eso suceda, todo se vuelve público de todos modos. Pero sin tu control. Salí de esa oficina con una claridad dolorosa. No había escapatoria. La guerra ya había comenzado. Y yo tenía que elegir cómo pelearla. De regreso en el hotel, saqué una caja que había guardado en el closet. Dentro había cartas. Cartas que mi esposo me había escrito antes de morir. Las leí todas esa noche. Una en particular me hizo llorar. Decía: Matilde, eres la mujer más fuerte que conozco. Pero tu mayor debilidad es que escondes esa fuerza. Algún día tendrás que dejar que el mundo vea quién eres realmente. Y cuando ese día llegue, no tengas miedo. Porque tu luz es tan brillante que algunos tendrán que apartar la mirada. Pero los que realmente te aman, los que realmente importan, te verán y te entenderán. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Luego tomé mi teléfono y le escribí a Patricio. Hazlo. Publica todo. Quiero que se sepa la verdad completa. Al día siguiente, Patricio inició el proceso. Contactó a la revista Forbes México. Les ofreció una entrevista exclusiva conmigo. Les mostró documentos verificables de mi patrimonio. Estados financieros auditados. Registros de propiedades. Portafolio de inversiones. Todo. Los editores casi se caen de la silla. Matilde, esto es una bomba, dijo la periodista asignada cuando nos reunimos. Una mujer de 63 años, viuda, que construyó un imperio empresarial de $18 millones en completo anonimato. Esta es la historia del año. No quiero ser famosa, le dije con firmeza. Solo quiero que se sepa la verdad. Que mi éxito no fue suerte. Fue trabajo, sacrificio, inteligencia. Y que elegí mantenerlo en privado no por vergüenza, sino por humildad. Ella asintió y comenzó a tomar notas. La entrevista duró 3 horas. Le conté todo. Cómo empecé con una pequeña consultoría desde mi casa. Cómo reinvertí cada peso ganado. Cómo me eduqué en finanzas, tecnología y bienes raíces. Cómo construí un equipo de profesionales que operaban mis empresas mientras yo permanecía en las sombras. ¿Por qué en las sombras?, preguntó la periodista. Porque el dinero cambia a las personas, respondí. Y yo no quería que mi hijo me viera como un banco. Quería que me viera como su madre. Quería que nuestro vínculo fuera genuino, no transaccional. Pero al final, ese silencio se volvió en mi contra. Porque cuando más lo necesitaba, él no sabía quién era yo realmente. La periodista cerró su libreta. Esta historia va a cambiar muchas cosas, señora Matilde. ¿Está preparada para eso? No, respondí con honestidad.
Pero ya no puedo seguir escondiéndome. La publicación estaba programada para salir en 2 semanas. 2 semanas en las que mi vida pendía de un hilo. 2 semanas en las que David y Ángela seguían creyendo que tenían el control. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. La verdad siempre sale a la luz. Y cuando saliera, nada volvería a ser igual. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada mañana despertaba en esa habitación de hotel preguntándome si había tomado la decisión correcta. La publicación de Forbes estaba programada para un jueves. Un jueves que cambiaría todo. Pero mientras esperaba, la vida seguía. Y yo seguía siendo solo Matilde. La mujer invisible que nadie veía realmente. ¿Sabes lo que se siente ser invisible? No me refiero a pasar desapercibida en la calle. Me refiero a que las personas que más amas te miren, pero no te vean. Que hablen contigo, pero no te escuchen. Que asuman que te conocen cuando en realidad no tienen idea de quién eres. Eso fue lo que viví durante años. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿fue mi culpa por no mostrarme? ¿O fue culpa de ellos por nunca preguntar? Pasaba las tardes en ese parque donde devolví la pelota a la niña. Me senté en la misma banca durante días. Observando. Pensando. Recordando. Una tarde, una mujer mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello completamente plateado y arrugas que contaban historias. Llevaba un suéter tejido color mostaza y zapatos cómodos. «Bonito día, ¿verdad?», dijo con una sonrisa amable. Asentí sin muchas ganas de conversar. Pero ella continuó. «Vengo aquí todos los días desde que mi esposo murió. Hace 3 años. Al principio venía porque no sabía qué más hacer. Ahora vengo porque me recuerda que la vida sigue. Incluso cuando duele». La miré realmente por primera vez. «¿Le duele todavía?». Ella asintió. «Todos los días. Pero es un dolor diferente ahora. Ya no me paraliza. Solo me acompaña. Como una sombra». Nos quedamos en silencio durante un rato. Luego ella preguntó, «¿Qué te duele a ti?». No sé por qué le conté. Quizás porque era una extraña. Quizás porque necesitaba decirlo en voz alta. Le conté sobre David. Sobre Ángela. Sobre el apartamento con la cinta roja. Sobre mi decisión de mantener mi éxito en secreto y cómo eso se había vuelto en mi contra. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Los hijos son complicados», dijo finalmente. «Les damos todo y esperamos que entiendan el sacrificio. Pero ellos solo ven el resultado. No ven las noches sin dormir. Las decisiones difíciles. Los miedos que escondimos para protegerlos. Ven un techo, comida, ropa. No ven el precio que pagamos por dárselos». Sus palabras me golpearon como olas. Porque era exactamente eso. David vio el resultado, pero nunca el proceso. Vio que siempre había dinero para su educación, pero nunca preguntó cómo lo conseguía. Vio que vivíamos cómodamente, pero asumió que era lo mínimo. Lo normal. Nunca imaginó el esfuerzo detrás de cada peso. ¿Alguna vez has tenido que soltar a alguien que amabas para salvarte a ti misma?, le pregunté a esa mujer cuyo nombre nunca supe. Ella me miró con ojos que habían visto demasiado. «Todos los días durante 20 años», respondió. «Mi hija era adicta. A las drogas, al alcohol, a hombres que la destruían. Yo la rescataba una y otra vez. Le daba dinero, casa, oportunidades. Hasta que un día entendí que rescatarla era matarme. Tuve que soltarla. Dejarla caer. Fue lo más difícil que hice en mi vida». «¿Y qué pasó?», pregunté conteniendo la respiración. «Se estrelló contra el fondo. Y desde ahí, finalmente decidió subir. Hoy lleva 5 años sobria. Pero tuvimos que perder 10 años de relación para que ella entendiera que yo no era su enemiga. Era su madre. Y a veces las madres tenemos que hacer cosas que parecen crueles para salvar a nuestros hijos de ellos mismos». Me quedé procesando sus palabras mucho después de que ella se fuera. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Dejar que David cayera para que aprendiera? ¿O simplemente me estaba protegiendo de más dolor? Esa noche, en el hotel, me paré frente al espejo. Me vi realmente. Las arrugas alrededor de los ojos. Las canas que ya no ocultaba con tinte.
Las manos que trabajaron durante décadas construyendo algo que nadie aplaudió. Y me pregunté, ¿quién eres, Matilde? ¿La madre sacrificada? ¿La empresaria exitosa? ¿La mujer traicionada? ¿O todas a la vez? La verdad es que había vivido dividida. Una parte de mí era la madre devota que cocinaba tamales y guardaba cada dibujo que David hacía de niño. Otra parte era la CEO implacable que cerraba tratos de millones de dólares y tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados. Pero nunca permití que esas dos partes se unieran. Mantuve muros entre ellas. Y esos muros terminaron aislándome de todos, incluyendo de mí misma. Saqué mi diario. Hacía meses que no escribía, pero esa noche necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. Escribí, querido David, probablemente nunca leas esto. Pero necesito decirlo de todos modos. Te fallé. No porque no te amara, sino porque te amé demasiado silenciosamente. Creí que el amor se demostraba con acciones, no con palabras. Con sacrificio, no con celebración. Te di seguridad, pero nunca te mostré cómo la construí. Te di oportunidades, pero nunca te enseñé el valor del esfuerzo detrás de ellas. Pensé que mantenerte ajeno a mis luchas te protegería. Pero solo te hizo ajeno a mí. Y ahora estamos aquí. Tú pensando que tu madre es una mentirosa. Yo sabiendo que mi hijo es un extraño. No sé si algún día podremos reparar esto. No sé si quiero hacerlo. Porque reparar significa volver a ser vulnerable. Y no estoy segura de poder sobrevivir otra traición tuya. Cerré el diario y lloré. Lloré por la madre que fui. Por la madre que no pude ser. Por el hijo que perdí. Por la relación que nunca recuperaría. Y mientras lloraba, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura destructiva. Fue liberadora. Como cuando rompes una pared vieja para construir algo nuevo. Me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida que alguien me viera. Mi esposo me vio, pero murió. David podría haberme visto, pero eligió no hacerlo. Y Ángela me vio, pero solo vio lo que podía quitarme. Entonces la pregunta se volvió clara. ¿Por qué necesitaba que otros me vieran para validar mi existencia? ¿Por qué mi valor dependía de su reconocimiento? La respuesta era simple y devastadora, porque nunca aprendí a verme a mí misma. Los siguientes días trabajé en cambiar eso. Cada mañana me paraba frente al espejo y decía en voz alta, eres Matilde. Tienes 63 años. Construiste un imperio de 18 millones de dólares desde cero. Criaste a un hijo sola. Sobreviviste a la viudez. Sobreviviste a la traición. Y seguirás sobreviviendo. Porque eres más fuerte de lo que nadie imagina. Incluyéndote a ti misma. Al principio las palabras sonaban falsas. Mecánicas. Pero con cada repetición se volvían más reales. Más verdaderas. Y algo comenzó a cambiar. Mi postura. Mi mirada. La forma en que caminaba por la calle. Ya no iba con los hombros caídos y la cabeza baja. Iba erguida. Con propósito. Como la CEO que era. Como la mujer que siempre debí permitirme ser. Una semana antes de la publicación, recibí una llamada de David. Mamá, necesitamos hablar. Ángela encontró más información sobre ti. Esto se está poniendo serio. Su voz tenía ese tono que solía usar cuando era adolescente y había hecho algo malo, pero intentaba culpar a otros. ¿Qué encontró? Pregunté con calma. Empresas. Mamá, tienes empresas. Varias. Y propiedades por toda la República. ¿Por qué nos mentiste? No les mentí, David. Simplemente no compartí cada detalle de mi vida profesional. Así como tú no me cuentas cada junta que tienes o cada proyecto en el que trabajas. Pero yo no tengo millones de dólares escondidos, gritó. Tú sí. Y eso cambia todo. ¿Cambia qué? Pregunté sintiendo la rabia subir. ¿Cambia que me expulsaste de mi casa? ¿Cambia que me humillaste? ¿Cambia que elegiste a tu esposa sobre tu madre? Porque desde donde yo estoy, David, lo único que cambia es que ahora sabes que no soy la viejita pobre que creías. Y eso te molesta. No porque me hayas subestimado, sino porque ahora no puedes justificar cómo me trataste. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Finalmente habló. Ángela dice que vamos a demandarte. Por manipulación emocional y ocultamiento de bienes.
Dice que tenemos un caso sólido. Adelante, respondí con una calma que me sorprendió. Demándenme. Expongan todo lo que quieran. Porque en una semana, el mundo entero va a saber quién soy. Y cuando eso pase, David, vas a tener que explicar por qué expulsaste a una mujer exitosa y trabajadora solo porque tu esposa codiciosa te convenció de hacerlo. Colgué antes de que pudiera responder. Y por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real. Porque ya no tenía miedo. Ya no estaba escondiéndome. La tormenta venía. Pero yo estaba lista. Te pregunto a ti que me escuchas, ¿alguna vez has tenido que elegir entre proteger tu paz o mantener una relación que te destruía? Cuéntame en los comentarios. Porque necesito saber que no estoy sola en esto. Que otras personas han tenido que tomar decisiones imposibles y sobrevivieron para contarlo. El jueves llegó como un trueno silencioso. Me desperté temprano, antes de que el sol saliera. No había dormido realmente. Solo había cerrado los ojos y esperado. Sabía que en cuestión de horas mi vida cambiaría para siempre. La edición digital de Forbes se publicaría a las 7 de la mañana. La impresa llegaría a los puestos de revistas al mediodía. Patricio me había enviado un mensaje la noche anterior. Matilde, última oportunidad para echarte atrás. Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Le respondí con una sola palabra. Adelante. Ahora, sentada en esa cama de hotel que conocía cada centímetro, esperaba. El reloj marcaba las 6:45. 15 minutos. 15 minutos para que el mundo descubriera que la viejita humillada era en realidad una de las empresarias más exitosas del país. A las 7 en punto, mi teléfono comenzó a vibrar. Primero fue un mensaje de Patricio con el enlace. Luego otro de Miriam, mi vecina. Luego 3 llamadas perdidas de números desconocidos. Abrí el enlace con manos temblorosas. Y ahí estaba. Mi fotografía en la portada digital de Forbes México. Una foto que habían tomado la semana pasada en las oficinas de la revista. Yo llevaba un traje sastre color gris perla, el cabello recogido con elegancia, y una mirada que no reconocía en mí misma. Era fuerte, segura, poderosa. El titular decía, Matilde Ruiz, la CEO invisible, como construyó un imperio de $18 millones en completo anonimato. Debajo, en letras más pequeñas, desde la viudez hasta Forbes, la historia de una mujer que eligió el silencio sobre la fama, y cómo esa decisión casi le cuesta todo. Comencé a leer el artículo. La periodista había hecho un trabajo magistral. Contaba mi historia desde el principio. Cómo quedé viuda a los 48 años con un hijo adolescente. Cómo comencé con una pequeña consultoría desde mi casa mientras David estudiaba la preparatoria. Cómo invertí cada peso ganado en bienes raíces cuando el mercado estaba bajo. Cómo expandí hacia tecnología cuando vi el potencial del sector. Cómo construí una red de 4 empresas que operaban bajo diferentes nombres corporativos, generando ingresos anuales de más de $3 millones. Pero lo más impactante del artículo era la última parte. La parte donde contaba sobre la traición. Sobre cómo mi hijo y mi nuera me habían expulsado de mi propio apartamento, creyendo que yo era una carga económica. Sobre la cinta roja de inauguración. Sobre la demanda que planeaban presentar por manipulación emocional. La periodista escribió, en una cruel ironía, la mujer que construyó su fortuna para proteger a su hijo terminó siendo atacada por él, precisamente porque mantuvo esa fortuna en secreto. La pregunta que surge es, ¿cuándo el amor de una madre se convierte en su mayor vulnerabilidad? Mi teléfono no dejaba de sonar. Ignoré las primeras 20 llamadas. Pero luego vi un nombre que me hizo detenerme. David. Contesté sin decir nada. Al otro lado escuché respiración agitada. Luego su voz, quebrándose. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hice yo? Repetí con calma. Publiqué la verdad, David. Eso es lo que hice. Pero, esto está en todas partes. Mis compañeros de trabajo ya lo vieron. Los amigos de Ángela. Todo el mundo está hablando de esto. Mi jefe me llamó para preguntarme si es verdad. Si realmente expulsé a mi madre millonaria de su casa. La humillación en su voz no me dio placer. Pero tampoco me dio pena. Ahora sabes cómo se siente, dije. Cuando todos te miran y juzgan. Cuando tu vida privada se vuelve espectáculo público.
Yo viví eso cuando me sacaste a la calle y pusiste esa cinta roja como si fuera una victoria. Ahora te toca a ti. Mamá, por favor. Ángela está fuera de sí. Está diciendo que esto es guerra. Que vamos a destruir tu reputación. Que vamos a... Ya no me importa, David, lo interrumpí. Haz lo que tengas que hacer. Porque yo ya hice lo mío. Le mostré al mundo quién soy. Y si tú y tu esposa quieren seguir peleando, adelante. Pero sepan que cada movimiento que hagan ahora será público. Cada palabra. Cada acción. Porque ahora los reflectores están sobre ustedes. Y el mundo está mirando. Colgué y apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Me paré frente a la ventana del hotel y miré la ciudad despertar. Autos llenando las calles. Gente corriendo hacia el metro. Vendedores abriendo sus puestos. La vida continuaba como siempre. Ajena a mi tormenta personal. Pero para mí, nada volvería a ser igual. Había cruzado un puente y lo había quemado detrás de mí. No había vuelta atrás. A las 11 de la mañana, Patricio llegó al hotel. Traía una pila de periódicos y su tablet llena de capturas de pantalla. Matilde, esto explotó más de lo que imaginamos, dijo dejándolo todo sobre la mesa. Eres tendencia en redes sociales. Hay cientos de artículos. Entrevistas en noticieros, solicitando tu participación. Y lo más importante, hay un movimiento enorme de mujeres mayores que se están identificando contigo. Están compartiendo sus propias historias de traición familiar. De hijos ingratos. De nueras manipuladoras. Te convertiste en un símbolo. Tomé uno de los periódicos. En la portada estaba mi foto de Forbes con un titular: La madre millonaria que su hijo no valoró. Abrí el periódico y leí comentarios de lectores. Una mujer escribió: Mi hijo también me abandonó cuando pensó que ya no tenía nada que darle. Esta historia me da esperanza de que algún día él entienda lo que perdió. Otro comentario decía: Las madres mexicanas damos todo y recibimos migajas. Gracias, Matilde, por mostrar que nuestro valor no depende del reconocimiento de nuestros hijos. Patricio puso su tablet frente a mí. Pero hay algo más que necesitas ver. Es un video. Lo publicó Ángela hace 2 horas. Sentí un nudo en el estómago. Presioné play. Ángela aparecía en pantalla, perfectamente maquillada, con un vestido color crema y el cabello impecable. Detrás de ella se veía la sala de mi antiguo apartamento. Hola a todos. Comenzó con voz suave y controlada. Sé que muchos han visto el artículo sobre mi suegra, Matilde. Y quiero aclarar algunas cosas porque la prensa no cuenta toda la historia. Hizo una pausa dramática. Matilde nos mintió durante años. Nos hizo creer que apenas sobrevivía económicamente. Mi esposo, su propio hijo, vivía con culpa constante pensando que su madre sufría. Le dábamos dinero. La invitábamos a comer. Pagábamos sus gastos médicos. Todo mientras ella tenía millones escondidos. ¿Saben lo que eso hace a una persona? ¿Vivir engañada? ¿Sentir que estás cuidando a alguien que en realidad te está manipulando? Mi sangre hervía, pero seguí viendo. Ella continuó, y ahora sale a victimizarse. A decir que nosotros la traicionamos. Pero la realidad es que ella nos traicionó primero. Nos mintió. Nos usó. Y cuando le pedimos que fuera honesta, cuando le pedimos el apartamento que legalmente es de mi esposo, ella se negó. Se hizo la mártir. Y ahora está usando los medios para destruirnos. Pero no vamos a quedarnos callados. Vamos a mostrar la verdad. El video terminaba con Ángela limpiándose una lágrima perfectamente calculada. Ya tenía más de 50.000 reproducciones y los comentarios estaban divididos. Algunos la apoyaban. Tiene razón, las madres manipuladoras existen. No todo es culpa de los hijos. Otros la atacaban. Eres una interesada. Se te nota la codicia en los ojos. Lo que querías era el dinero de tu suegra. Patricio apagó la tablet. Matilde, esto se va a poner peor antes de mejorar. Ángela está construyendo su propia narrativa. Y tiene aliados. Gente que cree que los padres deben ser totalmente transparentes con sus hijos sobre el dinero. Que ocultar riqueza es una forma de manipulación. Necesitas decidir si vas a responder o si vas a dejar que esto se apague solo.
Lo pensé durante un momento. Luego dije, no voy a responder. No voy a entrar en una guerra mediática con ella. La verdad ya está afuera. Los hechos están documentados. La gente puede decidir por sí misma quién miente y quién no. Pero Patricio tenía razón. Las cosas empeoraron. Durante los siguientes 3 días, Ángela dio entrevistas a 4 programas de televisión diferentes. En cada uno contaba su versión. En cada uno se pintaba como la víctima de una suegra manipuladora. Incluso trajo a una psicóloga que hablaba sobre abuso emocional encubierto y cómo los padres podían usar el dinero como herramienta de control. David apareció en una de las entrevistas. Se veía devastado, cansado, con ojeras profundas. Mi madre, comenzó con voz quebrada, es una mujer compleja. La amo. Siempre la amaré. Pero no puedo negar que me siento traicionado. Vivir creyendo que ella dependía de mí, que yo era su sostén, y descubrir que tenía más dinero que yo jamás tendré, es difícil de procesar. El entrevistador preguntó, ¿crees que ella te manipuló? David dudó. Luego asintió lentamente. Creo que me ocultó información importante. Y eso afectó nuestras decisiones. Si hubiera sabido la verdad, quizás las cosas habrían sido diferentes. Ver a mi hijo en televisión, diciendo esas palabras, fue como recibir una puñalada. Porque parte de mí entendía su dolor. Entendía su confusión. Pero otra parte, la parte que había trabajado incansablemente para darle un futuro, la parte que lloró en silencio durante años para que él no cargara con mis miedos, esa parte estaba furiosa. Porque él reducía mi sacrificio a manipulación. Mi protección a engaño. Mi amor a estrategia. Esa noche escribí una carta. No para publicarla. Solo para mí. Para sacar todo lo que llevaba dentro. Escribí, David, si algún día lees esto, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue por amor. No por control. Cuando tu padre murió, el mundo se volvió aterrador. Tenía que ser fuerte por los dos. Tenía que construir un futuro donde tú estuvieras seguro incluso si yo desaparecía. Y lo hice. Construí empresas, inversiones, un legado. Pero nunca te lo dije porque no quería que me vieras como un banco. Quería que me vieras como tu madre. Quería que nuestro vínculo fuera amor, no dinero. Me equivoqué al pensar que podía protegerte del mundo manteniéndote ajeno a mis luchas. Pero no me equivoqué al amarte incondicionalmente. Y si tú no puedes ver eso, si tú eliges creer que fui manipuladora en lugar de protectora, entonces no hay nada más que pueda hacer. Porque ya no puedo seguir justificando mi existencia ante ti. Doblé la carta y la guardé junto con las de mi esposo. Testimonios de un amor que ya no existía. De relaciones que se habían roto más allá de la reparación. Y mientras guardaba esa carta, algo dentro de mí finalmente se rindió. No me rendí a ellos. Me rendí a la esperanza de que algún día entenderían. Me rendí a la fantasía de una reconciliación. Me rendí al dolor de seguir esperando que me vieran. Y en esa rendición encontré algo inesperado. Paz. Una paz extraña y dolorosa, pero paz al fin. Porque cuando dejas de esperar que otros te validen, cuando sueltas la necesidad de su aprobación, de su comprensión, de su amor, te liberas. Y yo necesitaba esa libertad. La necesitaba más que el aire. Una semana después de la publicación de Forbes, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me dijo que esta vez debía hacerlo. Señora Matilde Ruiz, preguntó una voz masculina formal. Soy Orlando Méndez, abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. He seguido su caso con mucho interés y creo que necesita representación legal inmediata. Ya tengo abogado, respondí con cautela. Lo sé, el señor Patricio es excelente. Pero lo que usted necesita ahora no es solo un abogado corporativo. Necesita a alguien que entienda el juego sucio que están jugando contra usted. Y créame, señora Matilde, esto apenas comienza. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quiere decir? Orlando suspiró. Tengo información sobre su nuera que cambia completamente la narrativa. Información que ella definitivamente no quiere que salga a la luz. ¿Puedo visitarla? 2 horas después, Orlando estaba sentado frente a mí en el pequeño café del hotel. Era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y ojos que analizaban todo.
Puso un folder grueso sobre la mesa. Señora Matilde, hice mi propia investigación sobre Ángela. Y lo que encontré es perturbador. Abrió el folder y comenzó a mostrarme documentos. Ángela no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Ángela Patricia Soto Mendoza. Tiene 32 años, no 28 como le dijo a su hijo. Y tiene un historial. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de historial? Orlando puso 3 fotografías frente a mí. Ángela había estado casada antes. 2 veces. Ambos matrimonios con hombres mayores. Ambos matrimonios terminaron con acuerdos económicos muy favorables para ella después de menos de 2 años. En el primer caso, logró quedarse con un departamento valuado en $300,000. En el segundo, obtuvo una compensación de $150,000 por daño emocional. Sentí náuseas. Mi hijo no era su primera víctima. Era su tercero. Orlando continuó, implacable. Pero hay más. Ángela tiene deudas. Muchas deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, incluso un auto que está a punto de ser embargado. Suma más de $80,000. Y la razón por la que investigó sus finanzas tan agresivamente no fue solo codicia. Fue desesperación. Necesitaba dinero urgentemente. Y usted, con su perfil de viuda discreta viviendo en un buen apartamento, parecía el objetivo perfecto. ¿David sabe esto?, pregunté con voz temblorosa. Orlando negó con la cabeza. No tengo evidencia de que lo sepa. De hecho, tengo razones para creer que ella le mintió sobre muchas cosas, incluyendo su edad, su pasado y sus verdaderas intenciones. Tomé los documentos con manos temblorosas. ¿Por qué me ayuda? ¿Qué gana con esto? Orlando cerró el folder. Honestamente, señora Matilde, su historia me recordó a mi propia madre. Ella también fue víctima de manipulación por parte de mi hermano y su esposa. La aislaron, la hicieron sentir inútil, le quitaron todo. Cuando murió, yo no había podido hacer nada para protegerla. Estaba estudiando leyes en otro estado. Llegué tarde. Así que ahora, cuando veo casos como el suyo, intervengo. Porque quiero que al menos una madre tenga justicia. Sus palabras me conmovieron profundamente. No estaba sola. Había alguien que entendía. Alguien que quería ayudar sin agenda oculta. ¿Qué sugiere que haga?, pregunté. Orlando se inclinó hacia adelante. Primero, necesitamos mostrarle esta información a David. Él merece saber con quién está casado. Segundo, necesitamos prepararnos para la demanda que Ángela va a presentar. Porque va a hacerlo. Y va a ser brutal. Va a acusarla de abuso psicológico, manipulación financiera, todo lo que pueda inventar. Pero si nosotros presentamos esta información primero, si mostramos que ella es quien tiene un patrón de comportamiento manipulador, cambiamos completamente el juego. ¿Y si David no me cree?, pregunté con miedo. ¿Y si él piensa que estoy inventando esto para atacarla? Entonces al menos usted sabrá que intentó salvarlo, respondió Orlando con firmeza. Y cuando todo colapse, cuando él finalmente vea la verdad, usted habrá hecho su parte. El resto depende de él. Esa noche no pude dormir. Tenía en mis manos la verdad sobre Ángela. Una verdad que destruiría la imagen que David tenía de su esposa. Pero también una verdad que podría salvarlo de un futuro desastroso. La pregunta era, ¿tenía yo el derecho de revelársela? ¿O eso también sería manipulación? Me debatí durante horas. Finalmente tomé una decisión. Le envié un mensaje a David. Solo decía, necesito verte. Es urgente. No es sobre mí. Es sobre tu futuro. Por favor. Su respuesta llegó 3 horas después. Mañana. 2 de la tarde. Café Milano. Voy solo. Le mostré el mensaje a Orlando. Él asintió. Perfecto. Yo estaré cerca por si me necesita. Pero esta conversación debe ser entre madre e hijo. Sin abogados. Sin testigos. Solo la verdad. Llegué al Café Milano 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina, alejada de las ventanas. Necesitaba privacidad para lo que estaba a punto de hacer. El folder con la información sobre Ángela pesaba como plomo en mi bolso. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora.
A las 2 en punto exactas, David entró. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía el rostro demacrado y los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Se sentó frente a mí sin saludar. Esto tiene que ser rápido, mamá. Ángela está esperándome. No sabe que estoy aquí. Eso es bueno, respondí con calma. Porque lo que tengo que mostrarte es sobre ella. David frunció el ceño. Mamá, si esto es otro intento de separarme de mi esposa, no voy a escucharlo. Ya tuviste tu momento en Forbes. Ya dijiste lo que querías decir. David, por favor, solo mírame a los ojos y dime algo. ¿Eres feliz? Él parpadeó sorprendido por la pregunta. ¿Qué? ¿Eres feliz con Ángela? ¿Realmente feliz? ¿O solo estás defendiéndola porque admitir que te equivocaste sería demasiado doloroso? El silencio que siguió fue ensordecedor. David miró hacia la ventana evitando mi mirada. Finalmente habló con voz baja. Estoy cansado, mamá. Cansado de pelear. Cansado de que todo el mundo opine sobre mi vida. Cansado de sentir que haga lo que haga, siempre estoy mal. Saqué el folder y lo puse sobre la mesa. Entonces, antes de que sigas cansándote, necesitas ver esto. Porque no se trata de opiniones. Se trata de hechos. David miró el folder con desconfianza, pero no lo tocó. ¿Qué es? La verdad sobre Ángela. Sobre quién es realmente. Sobre su pasado que ella te ocultó. Abrí el folder y puse las primeras fotografías frente a él. Eran fotos de los matrimonios anteriores de Ángela. Certificados de matrimonio. Certificados de divorcio. Acuerdos de liquidación económica. David tomó los papeles con manos temblorosas. Su rostro palideció mientras leía. Esto no puede ser real. Ángela me dijo que yo era su primer esposo. Que nunca se había casado antes. Te mintió, David. Y no solo sobre eso. Puse más documentos. Las deudas. Los préstamos. Las tarjetas de crédito al límite. El auto a punto de ser embargado. David leía página tras página con los ojos cada vez más abiertos. Ella me dijo que tenía ahorros, susurró. Me dijo que había trabajado duro y tenía dinero guardado. Por eso parecía tan segura económicamente. Pero aquí dice que debe $80,000. Más ahora, probablemente, respondí. Orlando, el abogado que investigó todo esto, dice que ella te vio como una solución a sus problemas financieros. Por eso fue tan insistente en quedarse con mi apartamento. Por eso investigó mis finanzas. No era solo codicia, David. Era desesperación. David dejó caer los papeles sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No puedo creer esto. No puedo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? No fuiste estúpido, dije con suavidad. Fuiste manipulado. Por alguien que es muy buena en lo que hace. Esto no es tu culpa. Pero sí lo es, gritó de repente atrayendo miradas de otras mesas. Es mi culpa porque elegí creerle a ella sobre ti. Elegí expulsarte de tu propia casa. Elegí humillarte. Y todo este tiempo ella estaba jugándome como un títere. Extendí mi mano sobre la mesa, pero no lo toqué. Todavía había demasiada distancia entre nosotros. David, sé que me odiaste durante estas semanas. Sé que pensaste que yo era una mentirosa, una manipuladora. Pero necesito que entiendas algo. Nunca te oculté mi éxito para controlarte. Lo hice para protegerte. Para que nuestra relación fuera genuina. Para que me amaras por ser tu madre, no por lo que podía darte. Me equivoqué al no ser más abierta. Pero mis intenciones siempre fueron amor. Las de ella, David, nunca lo fueron. Él comenzó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador, de alguien que acaba de despertar de una pesadilla solo para descubrir que la realidad es peor. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. No sabía. No vi. Fui tan ciego. Quería abrazarlo. Cada célula de mi cuerpo gritaba por consolarlo. Pero algo me detuvo. Porque perdonar demasiado rápido sería invalidar mi propio dolor. Necesito tiempo, David, dije con voz firme pero no cruel. Necesito tiempo para procesar todo lo que pasó. Para sanar. Porque sí, fuiste manipulado. Pero también elegiste.
Elegiste sus palabras sobre las mías. Elegiste expulsarme. Elegiste ponerme esa cinta roja como si mi existencia fuera algo que celebrar haber eliminado. Eso no lo puedo perdonar todavía. Quizás algún día. Pero no hoy. David asintió entre lágrimas. Lo entiendo. Lo merezco. Pero por favor, dime qué hago ahora. ¿Cómo salgo de esto? Primero, habla con Ángela. Muéstrale estos documentos. Pregúntale directamente sobre su pasado. Y cuando ella intente justificarse, cuando intente voltear la historia para hacerse la víctima, recuerda este momento. Recuerda que la verdad siempre tiene una base sólida. Las mentiras necesitan constante refuerzo. David se levantó para irse, pero se detuvo. Una última pregunta. Mamá, ¿alguna vez vas a poder perdonarme completamente? Lo miré directo a los ojos. No lo sé, David. Honestamente no lo sé. Porque el perdón no es algo que se da porque alguien lo pida. Es algo que se gana. Y va a tomar mucho más que lágrimas y disculpas. Va a tomar acciones. Va a tomar que demuestres que aprendiste. Que cambiaste. Que el hombre que me expulsó murió y nació alguien mejor. Solo entonces podremos hablar de perdón. Él asintió y salió del café con los documentos bajo el brazo. Lo vi alejarse y sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza porque mi hijo acababa de descubrir que su vida era una mentira. Alivio porque finalmente había visto la verdad. Esa noche Orlando me llamó. David acaba de contactarme. Quiere que lo represente en el divorcio. Le dije que sí. Esto va a ponerse muy feo, Matilde. Ángela no va a irse sin pelear. Tenía razón. 3 días después, Ángela dio una conferencia de prensa. Apareció llorando, con el maquillaje corrido, vestida completamente de negro. Mi esposo me abandonó, sollozó frente a las cámaras. Me abandonó porque su madre le llenó la cabeza de mentiras. Esos documentos que él dice tener son falsos. Fabricados. Es una conspiración para destruirme porque nunca me aceptó. Pero los periodistas no eran tontos. Señora Ángela, preguntó uno, ¿puede explicar por qué hay registros públicos de sus matrimonios anteriores si usted dice que son falsos? Ángela tartamudeó. Intentó justificarse. Pero con cada palabra se hundía más. La conferencia terminó siendo un desastre. Su imagen cuidadosamente construida se desmoronó en vivo. Y el mundo finalmente vio lo que yo había visto desde el principio. Una mujer que usaba lágrimas como armas y mentiras como escudos. Pero que cuando la verdad la alcanzaba, no tenía dónde esconderse. La justicia no siempre llega rápido. Pero cuando llega, es absoluta. 2 años después de aquel jueves que cambió todo, me encuentro sentada en la terraza de mi nuevo hogar. No es el apartamento con la cinta roja. Ese lugar lo vendí hace 1 año y medio. No podía recuperarlo sin cargar con los fantasmas de lo que sucedió ahí. Este es un lugar nuevo. Más pequeño pero lleno de luz. Con ventanas enormes que dan al parque donde solía sentarme a reflexionar. Donde conocí a aquella mujer de suéter color mostaza que me enseñó que soltar también es una forma de amar. Tomo mi café de la mañana y repaso mentalmente estos 2 años. Tantas cosas cambiaron. Tantas cosas sanaron. Y algunas, simplemente nunca volverán a ser como antes. Y está bien. Porque a veces proteger el pasado significa soltar el futuro que imaginaste para construir uno que realmente mereces. El divorcio de David y Ángela fue brutal. Ella peleó cada centavo, cada mueble, cada detalle. Intentó demandarlo por daños y perjuicios. Intentó demandarnos a ambos por conspiración. Pero la verdad siempre pesa más que las mentiras. Los jueces vieron los documentos. Vieron su patrón de comportamiento. Vieron las deudas que había ocultado. Al final, Ángela salió con las manos vacías. Sin apartamento, sin compensación, sin nada excepto su reputación destruida. Supe por Orlando que intentó contactar a otros hombres con dinero. Pero su nombre ya estaba marcado. Las redes sociales no olvidan. Y su rostro llorando en aquella conferencia de prensa se volvió un meme. Una advertencia. Un símbolo de lo que sucede cuando la codicia se disfraza de amor. No sentí placer en su caída. Solo una tristeza distante. Porque ella también era víctima de sus propias decisiones.
de una vida construida sobre mentiras que eventualmente colapsan bajo su propio peso. David intentó reconstruir nuestra relación. Llamaba cada semana. Enviaba mensajes. Pedía oportunidades para hablar, para explicar, para disculparse. Las primeras veces no contesté. Necesitaba ese silencio. Necesitaba ese espacio para encontrarme a mí misma sin ser la madre que todos esperaban que fuera. Pero después de 6 meses, acepté verlo. Nos reunimos en un restaurante neutral. Él llegó con flores, con un rostro que mostraba genuino arrepentimiento. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que cada día vivo con el peso de haberte traicionado. Y si pudiera regresar el tiempo, elegiría diferente. Elegiría escucharte. Elegiría verte realmente». Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, dije algo que lo sorprendió. «David, te perdono. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que suelto el veneno de la rabia para que no me envenene a mí. Pero nuestra relación nunca será la misma. Y necesitas aceptar eso». Él lloró. Asintió. Y desde ese día comenzamos un proceso lento de reconstrucción. No como madre e hijo en el sentido tradicional, sino como 2 personas que alguna vez fueron familia y ahora están aprendiendo a conocerse de nuevo. Sin expectativas. Sin presiones. Solo con honestidad. David comenzó terapia. Me lo contó con humildad. Estoy trabajando en entender por qué fui tan fácil de manipular. ¿Por qué elegí creer lo peor de ti? Mi terapeuta dice que tengo problemas con establecer límites. Con ver a las personas como realmente son en lugar de como quiero que sean. Esas palabras me dieron esperanza. Porque significaban que estaba haciendo el trabajo. El trabajo interno que todos necesitamos hacer, pero que pocos tienen el valor de enfrentar. Le conté sobre mis empresas. Sobre cómo las construí. Sobre las decisiones difíciles, las noches sin dormir, los riesgos que tomé. Y por primera vez, él escuchó realmente. Preguntó. Mostró interés genuino. No por el dinero, sino por entender quién era yo más allá del rol de madre. Un día me preguntó si podía trabajar en una de mis empresas. No como hijo del dueño, sino como empleado regular. Quiero aprender de ti, mamá. Quiero entender cómo piensas, cómo construiste todo esto. Y quiero ganármelo. Nada regalado. Nada por ser tu hijo. Solo por mérito. Lo miré durante un largo momento. Luego asentí. Vamos a hacer una prueba de 3 meses. Si demuestras compromiso, disciplina y humildad, seguimos. Si no, termina sin resentimientos. ¿Trato? Trato, respondió con una sonrisa tímida que me recordó al niño que fue. Lleva 1 año trabajando conmigo. Empezó en el área de logística. Trabajo duro, sin glamour, sin oficina bonita. Y lo hizo sin quejarse. Poco a poco fue ganándose el respeto del equipo. No porque fuera mi hijo, sino porque demostró que estaba dispuesto a aprender desde abajo. Esa versión de David, humilde y trabajadora, es alguien que apenas estoy conociendo. Y me gusta. Me gusta mucho más que el hombre arrogante que me expulsó. En cuanto a mí, estos 2 años me transformaron completamente. Ya no me escondo. Doy conferencias sobre emprendimiento femenino. Hablo abiertamente sobre las decisiones que tomé, los errores que cometí, las lecciones que aprendí. Creé una fundación que ayuda a mujeres mayores a comenzar sus propios negocios. Porque descubrí que hay miles como yo. Mujeres invisibles que tienen talento, ideas, fuerza, pero que la sociedad descartó por su edad. Ahora las veo. Las escucho. Y las ayudo a construir sus propios imperios. Pequeños o grandes, no importa. Lo que importa es que se vean a sí mismas como yo finalmente aprendí a verme. Como valiosas. Como capaces. Como suficientes. Mi historia con Forbes abrió puertas que nunca imaginé. Pero también me enseñó algo fundamental. La validación externa es hermosa, pero la validación interna es esencial. Porque al final del día, cuando apagas las luces y te quedas sola contigo misma, la única opinión que realmente importa es la tuya. ¿He sanado completamente? No.
Todavía hay noches donde recuerdo la cinta roja y siento un dolor punzante en el pecho. Todavía hay momentos donde veo a madres con sus hijos adultos riendo juntos y siento una punzada de lo que perdí. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, cada vez menos intensos. Porque aprendí que sanar no significa olvidar. Significa integrar el dolor como parte de tu historia sin permitir que defina tu futuro. A veces perder a quien amas es la única forma de recuperarte a ti misma. Y esa frase, que alguna vez me pareció cruel, ahora la entiendo como la verdad más liberadora que existe. Solté a David para salvarme. Y en ese proceso, paradójicamente, creamos la posibilidad de una relación auténtica. Una que no se basa en obligaciones o expectativas, sino en respeto mutuo y elección consciente. Termino mi café y miro el amanecer pintando el cielo de colores naranja y rosa. Hoy daré una conferencia en la universidad. Hablaré sobre resiliencia, sobre reinvención, sobre cómo los finales también son comienzos, si tienes el valor de verlos así. Y antes de salir, haré algo que hago cada mañana desde hace 2 años. Me pararé frente al espejo y diré en voz alta: soy Matilde. Tengo 65 años. Construí un legado. Sobreviví a la traición. Aprendí a soltarme y a sostenerme. Y sigo aquí. Más fuerte. Más clara. Más yo que nunca. Porque al final, esa es la única victoria que realmente importa. No la venganza. No la justicia pública. Sino la paz interna de saber que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y que eso siempre fue suficiente. Ahora te pregunto a ti que me acompañaste en esta historia. ¿Has tenido que soltar a alguien que amabas para salvarte? ¿Has descubierto tu propia fuerza en medio del dolor? Cuéntame tu historia. Porque ninguna de nosotras está sola en esto. Y a veces, compartir nuestras cicatrices es lo que le da a otra persona el valor para sanar las suyas.